este video vamos a revisar el concepto de mecanismos de participación ciudadana y vamos a revisar cuál es el papel que juegan estas herramientas dentro del modelo de democracia participativa y a su vez dentro del modelo de Estado social de derecho que establece nuestra Constitución. Asimismo vamos a revisar los conceptos del voto con todas las consideraciones que podemos hacer frente al tema y el de la revocatoria del mandato. Para el video siguiente, para el de la próxima semana, revisaremos los otros 5 mecanismos de participación ciudadana que son la iniciativa normativa, el referendo, el plebiscito, la consulta popular y el hermano menor de estos mecanismos, el cabildo abierto, para un total de 7 mecanismos de participación ciudadana. Lo primero que podemos empezar a hablar de los mecanismos de participación ciudadana es que son las herramientas o son lo que materializa el modelo de democracia participativa en Colombia. Necesaria para poder llegar a lo que busca o a consolidar los principios del Estado social de derecho que establece nuestra Constitución. Y es un avance, un adelanto, una evolución del modelo de democracia representativa que habíamos visto en clases pasadas, que había entrado en una decadencia, en una crisis fuerte por la traición de la mayoría de líderes políticos, de miembros de las corporaciones públicas de elección popular, consejos, asambleas y congreso de la república, y de los cargos uninominales, o sea, los alcaldes, los gobernadores y el presidente, que llegaban al poder supuestamente representando nuestros intereses, y cuando estaban en el ejercicio de sus cargos, pues sabíamos que movían las banderas de otros intereses completamente distintos y muchas veces abandonaban las razones o los motivos por los cuales fueron elegidos. Entonces ese sistema entra en una decadencia básicamente porque el poder del ciudadano se limitaba o se eliminaba en el momento de que consignaba su voto en las urnas, y ahí tenía que esperar o que actuara un organismo de control y destituyera al alcalde, gobernador o algún miembro de corporaciones públicas, o que se terminara el periodo. No había otra razón, no había otra forma de que el ciudadano participara. A partir de 1991, mejor, de 1993, cuando se empiezan a reglamentar los mecanismos de participación ciudadana, entonces el ciudadano empieza a desarrollar ese eslogan de la democracia participativa, que consiste en que el ciudadano debe participar en todas las decisiones que lo afectan. Ese es el enfoque, así se desarrolla el principio de la democracia participativa. Entonces, la misma Constitución estableció esa caja de herramientas que son 7 mecanismos de participación ciudadana. Son muy fuertes, muy robustos en su definición, pero luego cuando vamos a ver la reglamentación legal que se le hizo, pues, digámoslo así, perdieron toda su fuerza y todo su vigor. Y en este momento son unos mecanismos que poco o nada sirven para el desarrollo de la democracia participativa. Inclusive no podríamos decir que no hemos avanzado en la consolidación, sino que por el contrario hemos hecho una fase regresiva. Estamos en una fase regresiva porque en 1991, 92, 93, cuando uno empezaba a leer o a mirar el enunciado de estas herramientas, uno se inspiraba y uno se ilusionaba y pensaba que a través del ejercicio de estas herramientas íbamos a poder consolidar muy rápido la democracia participativa. Pero pasaron 30 años, los mal utilizamos, los mal utilizaron, entonces hoy hay un desencanto general por el uso de estos mecanismos. En esa medida podemos decir que estamos en una fase regresiva frente al modelo de la democracia participativa, y aún no hemos visto avances en el modelo de la democracia representativa, donde vemos que todavía los que se suben al poder nos siguen traicionando en las promesas y en todo lo que creíamos que iban a hacer. Y eso es eso es una percepción generalizada de la mayoría del pueblo, que el político, cuando se sube al poder, deja de pensar en que está representando un grupo de elegidos y empieza a defender sus propios intereses. Ese es como el concepto, la percepción que tenemos, y
con la implantación o la implementación de los mecanismos de participación ciudadana no ha cambiado o ha cambiado en poco o nada esta situación. Entonces, empecemos a hablar de uno a uno estos mecanismos de participación ciudadana. Empecemos hablando del voto. El voto es un mecanismo, digamos lo que con el que nació la democracia. Nosotros, si nos preguntan qué es el voto, decimos pues, no, sencillamente el voto del sufragio es aquel poder que tiene el ciudadano de elegir y ser elegido a través de eso, esa es la herramienta. Y uno dice, sí, en principio en la democracia representativa el voto tiene ese poder o esa utilidad y sirve para conformar el poder político a través de que me elijan o yo elegir a otro. Es básicamente el primer papel que tiene el voto. En el modelo de democracia participativa, el voto tiene un segundo o una segunda utilidad, un segundo uso, y es el de tomar decisiones, decir sí o no, o que apoyo o no apoyo, o que válido o no válido, revoco o no revoco. Entonces encontramos que en la democracia participativa la primera modificación que le hace al mecanismo de participación del voto es darle un segundo uso, no solamente de conformación del poder, sino también de decisión. Usualmente a nosotros nos han dicho que el voto es universal. Esa es una de las características que tiene el voto. Y cuando uno revisa toda la legislación colombiana encuentra que eso no es tan cierto. Y empecemos a mirar por qué el voto no es universal. En un país donde somos casi 50 millones de ciudadanos, deberíamos votar una cifra muy cercana a ello para que los mandatos fueran muy legítimos o al menos las decisiones representaran un grupo de ciudadanos muy cercano al total de los votos. Y vemos que más o menos en Colombia están votando entre 13 y 15 millones de personas en cada votación. 13 y 15 millones de personas, estamos hablando que en un techo está votando el 30% de la población. Y entonces se pregunta uno, ¿dónde está el otro 70%? Hay una forma fácil de establecer eso y decir la abstención. En el país hay abstención, o sea, como el voto no es obligatorio, entonces hay unas personas que el día de elecciones prefieren no salir a votar. Y esa es una posibilidad, pero vamos a ir más profundo y vamos a encontrar qué número de personas no pueden votar. La primera limitación es el de la edad. Sabemos que una persona de menos de 18 años no puede votar, entonces ahí sacamos un gran grupo de la población. Uno siempre hace ese límite y dice, se pone un límite y dice, entonces uno entenderá que una persona a los 17 años, 11 meses y 29 días es un total incapaz y ese día se acuesta y al otro día se levanta con total capacidad. O sea, pasa el dios de la democracia y lo surte de sabiduría para poder elegir bien y ser elegido. Ese es un límite que se tiene en la sociedad, pero de todos modos un menor de 18 años no puede votar en Colombia. Y ahí ya sacamos una gran parte de la población. Luego empezamos a sacar más. Por ejemplo, a las personas que se le roban o pierden la cédula, lo atracan faltando un mes para la votación, cuando va a tratar de hacer la vuelta ante la registraduría de su duplicado, pues va a encontrar que no le alcanza a llegar la cédula. Y ahí encontramos una gran cantidad de colombianos entonces que se quedan sin votar. Otros colombianos que se quedan sin votar son las personas que tienen una limitación, una restricción a sus derechos civiles y políticos. O sea, una persona, en algunos casos, cuando reciben una condena, una de las penas accesorias es la privación de los derechos, el derecho a elegir y ser elegido, y el derecho de otros derechos civiles, como a ser nombrado servidor público. Hay otro tipo de derechos que pierden. Entonces, ahí seguimos eliminando el número de personas que pueden votar en Colombia. Entonces ya uno dice, no es tan universal el voto. Seguimos pensando en aquellas personas que faltando 2 meses más o menos se son trasladadas en un cargo, en un trabajo, o se van a vivir a otra parte. No alcanzan a inscribir su cédula, entonces no pueden votar. Las personas que están de vacaciones, de viaje el día de elecciones, solamente pueden votar porque el sistema de zonificación de cédulas, que es un sistema que se implantó hace 50 años, o no, sí, con el último código electoral, entonces se implantó en un momento en donde
todo el mundo votaba en una sola parte en las ciudades, en los municipios. Entonces, a medida que fueron creciendo los municipios, eso era más difícil y para facilidad y para mayor cobertura del voto, entonces zonificaron. El problema es que usted solamente puede votar en el puesto donde está inscrita su cédula. Y si por alguna razón usted se tiene que desplazar, entonces pierde la posibilidad de votar. Y eso es otra restricción grande al derecho al voto. Las personas en los hospitales, las personas incapacitadas, hay una cantidad de limitaciones, entonces no vamos a ampliar más, pero ahí encontramos entonces que el voto no es tan universal, que el concepto de voto universal es restringido, es limitado y entonces no es universal. Listo. Entonces empecemos eso. El segundo elemento que tiene, que podemos analizar el voto haciéndole una radiografía una vista de microscopio, podríamos hablar que el voto tiene otro elemento y es que el voto es programático. En las elecciones de presidente, gobernadores y alcaldes, estos cuando son candidatos tienen que presentar el día del que presentan la candidatura un programa de gobierno. Y ese programa de gobierno es la base del plan de desarrollo y es a su vez el insumo para iniciar un procedimiento que se denomina revocatoria del mandato. O sea, eso tiene una sanción. Entonces podríamos decir la gran importancia que tiene el voto programático en los procesos de planeación pública. Digamos lo que es el ciudadano el que con el voto por alcalde, gobernador y presidente decide y determina cuál es el norte o cuáles son los políticas públicas que se van a empezar a implementar en su municipio, en su departamento o en el país. De acuerdo al voto que decida o la opción que decida, está imponiéndole al candidato su propio programa de gobierno. Entonces vemos que el voto también tiene otro elemento especial que es el programático. Hay otro elemento que es los efectos jurídicos del voto en blanco. Hasta la constitución anterior, hasta una reforma constitucional posterior a ella, el voto en blanco servía solamente para decir a mí no me gusta ninguno de los candidatos, yo no voto por ninguno, yo siempre pongo un ejemplo y es que usted llega en este momento a un hospital, una IPS, y en la IPS le sale el vigilante y le dice, mire, aquí hay una tarjeta electoral, puede escoger entre el cáncer, el SIDA y el VIH y un coronavirus terminal. Entonces uno ve esas opciones y uno dice, no, espere, yo vine aquí era nomás solamente a preguntar si me podían hacer un examen médico para ingresar a la universidad. Y el tipo le dijo, le tengo estas opciones. Entonces uno llega y marca la casilla del voto en blanco. Ese es el sentimiento que tiene uno muchas veces cuando llega a una mesa de votación y coge una tarjeta electoral y ve exactamente esas opciones entre el cáncer y una VIH o un coronavirus con una neumonía atípica. O sea, casi que estamos escogiendo entre una muerte lenta o una muerte producida por un acto de destrucción masiva, como dice Bunbury en su canción. Entonces, para eso es que estaba antes el voto en blanco, para decir, yo no me quiero morir de eso, que escojan otros. Los otros escogían entre una muerte lenta y violenta o una muerte producida por un arma de destrucción masiva. Entonces, en la democracia participativa evoluciona el concepto del voto en blanco y le vamos a dar un efecto jurídico. Y el efecto jurídico es que si el voto en blanco llega a ser mayoría absoluta, o sea, si cogemos todos los votos válidos y el voto en blanco es la mitad más uno de esa cifra, entonces la consecuencia jurídica es que la elección se invalida y hay que repetir una nueva elección. En casos de gobernadores, alcaldes y primera vuelta presidencial, si hay que hacer otras elecciones y no puede participar ninguno de los candidatos. En corporaciones públicas el efecto jurídico es distinto, hay que hacer elecciones y solamente se pueden volver a presentar los partidos que superaron el umbral electoral. Ese es el tema de otra clase. Entonces vemos que si usted se encuentra ante esa tarjeta electoral donde solamente le ofrecen un cáncer terminal o un tiro en un ojo, entonces usted puede decir voto en blanco. Y espero que la mitad de mis conciudadanos o de los del departamento del país voten igual y entonces le decimos a los partidos políticos, señores partidos, por favor, vuelvan a ofrecernos otros candidatos, porque estos que nos ofrecieron son malos. Es una maravilla, al menos en la imagen o en el diseño conceptual es muy bueno, pero cuando vamos a tratar de llevarlo a la práctica es muy difícil
que un movimiento de voto en blanco llegue a alcanzar tanta fuerza como la suma de todos los partidos políticos y todos los grupos significativos de ciudadanos ese día. Perdóneme, en Colombia nos dijeron en la semana pasada durante el último año que los políticos tenían el poder de comprar voto a 200.000 pesos, eso a nosotros son $50. Entonces estamos hablando que toda esa cantidad de partidos políticos y de grupos significativos de ciudadanos, los que compran votos y los que no compran votos, pero sumando con toda la financiación estatal versus un grupo de ciudadanos impulsando el voto en blanco. Entonces, cuando uno ve la cantidad de plata que mueve unas elecciones, empieza a mirar que el voto en blanco es un gran pigmeo frente a peleando con unos gigantes que son con financiación pública y privada. Entonces, ese es, digámoslo, el problema grande que tiene el voto en blanco y es los problemas que se enfrenta la ciudadanía desarmada versus una gran cantidad de ejércitos de grupos políticos con muchos intereses, con mucha plata. Ese sería lo que tendríamos que decir del voto, que dudamos que sea universal, celebramos que sea programático y finalmente pues le tiene unos efectos jurídicos el voto en blanco que esperamos que cuando la democracia vaya madurando pues la ciudadanía empiece a entender la importancia, el poder que tiene y termine excluyendo los candidatos malos de una tarjeta electoral vía la mayoría del voto en blanco. El segundo mecanismo de participación ciudadana que podíamos revisar se denomina revocatoria del mandato, que viene siendo como el espejo del voto en blanco. Con el voto te elijo y con la revocatoria lo saco del poder. Podríamos definir esto, la ley lo trata de otra definición, pero podríamos decir que es un mecanismo de participación ciudadana en donde el ciudadano del respectivo municipio o departamento termina anticipadamente el periodo de elección de un alcalde por insatisfacción popular o por incumplimiento de su programa de gobierno, ya traducido en el plan de desarrollo. Ese sería como el concepto de revocatoria del mandato. Ahorita les dije que solamente operaba para alcaldes y gobernadores, para presidente de la República y para corporaciones públicas de elección popular. No está todavía reglamentado. Eso fue una norma que está en la Constitución desde 1991. El artículo 40 establece que el ciudadano puede revocar el mandato de todos los elegidos. Luego, el mandato constitucional, el derecho fundamental está así. Se requiere una ley estatutaria que reglamente esto y solamente, raramente se ha establecido para gobernadores y alcaldes. Pero ni los congresistas, ni los diputados, ni los concejales, ni el presidente de la República en este momento lo podemos revocar. Entonces ya sabemos el primer límite que tiene esto, que solamente está establecido para alcaldes y gobernadores. En Colombia la figura de la revocatoria del mandato a gobernadores casi no se utiliza, se ha utilizado muy pocas veces. La revocatoria o el intento de revocatoria para alcaldes sí se ha utilizado casi 200 veces. Lo que pasa es que no ha prosperado ninguna de ellas. O sea, es una herramienta que a pesar de haberse intentado utilizar tantas veces, nunca hemos podido utilizarla bien. Es un martillo que sirve supuestamente para clavar una puntilla, pero le hemos dado 200 martillazos a eso y hemos destrozado la pared y no hemos podido clavar la puntilla, ni una sola puntilla hemos podido hacerlo, o sea, lo hemos tratado de usar 200 veces y nunca. Entonces, cuando eso pasa, la persona o en la ciudadanía tiende a pensar que el martillo no sirve. Creo que la solución, si analizamos despacio este fenómeno, es que no lo hemos subido a utilizar. Y hay un dicho que dice que cuando el trabajador es malo le echa la culpa a la herramienta. Creo que aquí se utiliza eso. Hay una reglamentación legal, la han cambiado como 4 veces. En 1993 salió, luego en el 2013 hasta el 2014 la cambiaron. Siempre han reducido los requisitos, han reducido los requisitos por la queja. Al principio tenía unos requisitos casi imposibles de cumplir. Era que por ejemplo, las barbaridades que tenían las primeras reglamentaciones era que en el día de la revocatoria solamente podían votar los mismos ciudadanos que habían votado para elegir el alcalde. Eso es una barbaridad. Eso después lo han ido, los umbrales de participación y de aprobación eran bárbaros. Eso lo han ido reduciendo, pero ni siquiera con esa reducción hemos podido aprender a manejar la herramienta. Entonces tiene un límite en el tiempo, empecemos a mirar.
durante el primer año del mandato no se le puede iniciar, ni durante el último año del mandato no se puede utilizar. O sea, luego tenemos 2 años solamente para hacerlo, pero tiene otro límite y es que si la revocatoria se aprueba, o sea, en las urnas, el pueblo dice que sí y pasan los dos umbrales, el de aprobación y el de aceptación, entonces, el de participación y el de aprobación, perdón, entonces, y si eso ocurre en los últimos 18 meses del mandato, no se convocan nuevas elecciones, sino el partido político nombra un encargado. Entonces, miremos que básicamente uno dice, yo voy a tumbar un alcalde para que el mismo partido me ponga un payaso que venga a hacer lo mismo, igual o peor que el alcalde que revocamos. Luego, durante el último año y medio, durante el primer año y medio, la revocatoria del mandato no tendría mayor razón de ser. Entonces nos quedan solamente 18 meses, un año y medio para adelantar estos pasos. Lo primero es que a mí me exigen en la registraduría, o bueno, la ley, que yo lleve el 30% de apoyos ciudadanos, o el 30% equivalente a lo que sacó el alcalde. Entonces, si el alcalde sacó 100.000 votos, yo tengo que recoger 30.000 apoyos. Si el alcalde sacó 200.000 votos, yo debo recoger 60.000 apoyos ciudadanos. Y cuando digo apoyos ciudadanos y no estoy diciendo firmas, es que el proceso de revisión de esas firmas, que es lo que sigue después de la recolección de los apoyos, es muy complejo y muy complicado. Primero, porque la registraduría no verifica la autenticidad de los apoyos, que es lo que dice la ley. La registraduría lo que hace es verificar que las planas hayan quedado bien hechas, o sea, que el ciudadano haya consignado sus datos en forma bien. Eso es uno de los elementos raros y extraños que tiene la forma de verificar. La única manera de verificar la identidad de un apoyo es traer un grafólogo y verificar la firma de quien apoyó más contra la firma que tiene el registraduría y verificar eso. Eso sería la única forma real donde se verifique la autenticidad de un apoyo. Lo que se verifica, perdónenme, en la registraduría, lo que hacen es verificar que un formulario con 3 campos haya quedado bien regular o mal diligenciado. Perdónenme, ese tiene muchos problemas. También ha ido reduciéndose los problemas que tienen, pero de todos modos todavía hay mucho problema en eso. Entonces sabemos que salir a recolectar, por ejemplo, 60.000 firmas o 30.000 firmas es complejo, es complicado. Ha habido casos, por ejemplo, recuerdo que estuve en un proceso de revisión de unas firmas en Cali en el año 2006 de un alcalde que se llamaba Polinar Salcedo y nos dimos cuenta que había una cantidad de gente enviados por el alcalde que se iban muy amablemente a ayudarle a la gente a recoger firmas, pero lo que hacían era dañar todos esos formularios. Votaba Woody Allen, votaba el Pato Donald, vimos las firmas de Britney Spears y un poco de números de cédulas malas. Entonces pasaban y pasaban y pasaban así, y ellos recogieron 200.000 firmas, algo así muy contentos, y cuando fueron a mirar había 150.000 firmas de esas malas. Si el encabezado, por ejemplo, tiene un error en el formulario, entonces daña todas las firmas, todos los apoyos ciudadanos. Eso tiene la revisión de los apoyos es un paso tortuoso para el grupo de ciudadanos que trata de adelantar un proceso de revocatoria de ciudadanos. Pero hasta ahí no llega, digamos, lo que pasó. Lograron recoger los 30.000 apoyos ciudadanos, lo llevan. Entonces, la registraduría se demora un tiempo en esto. Luego hay otro paso que se inventó el inoperante Consejo Nacional Electoral y se lo inventó era que revisar la documentación, y ellos revisan la documentación, se pueden demorar meses y meses y meses en esto, como pasó con la revocatoria del mandato del anterior alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que todo pasó y se durmió allá, terminó el alcalde hace un año y en este momento no han todavía terminado el proceso de verificación allá. Entonces, eso es una manera, digámoslo, de burda y autoritaria de burlarse de un mecanismo de participación ciudadana y de la democracia participativa. Listo, la revisión de documentos si supera ese hoyo negro en que se ha convertido el Consejo Nacional Electoral para la revisión de la documentación, entonces pasaríamos a la convocatoria en las urnas, o sea, la registraduría fija una fecha, ese día se llevan todas las urnas y tiene que salir toda la gente, y ese día hay dos umbrales, uno de participación, que es que deben acudir a las urnas el 40% de las personas de los votos válidos del día de las elecciones. Habíamos dicho que el alcalde lo eligieron con 100.000, pero ese día hubo 190.000, o sea que tienen que salir el 40% de esas, que son casi 80.000 personas a votar.
Y de esas personas que vuelven a votar, al menos la mitad más uno deben votar afirmativamente por la revocatoria. O sea que en unas elecciones de 200.000 personas que el alcalde ganó con 120 más o menos, usted tiene que recoger el 30% de los votos que ganó el alcalde, pero después esperar a que vayan a las urnas el 40% del universo de las personas que votaron ese día. De 200.000 deben ir 80.000 personas y de esas 80.000 la mitad más uno votar. ¿Cómo hace uno en Colombia para sacar, digámoslo, un comité ciudadano, sacar a votar 80.000 personas? Vuelvo a decir el argumento que dije ahorita, si un voto en Colombia vale 200.000 pesos, eso es lo que dicen ellos, los mismos políticos que han capturado por compra de votos, si dicen eso o los han intervenido en sus teléfonos, si dicen que vale eso, entonces hay que poner a un grupo de ciudadanos a tratar de tumbar un mal alcalde y tiene detrás de sí todo el poder, ya no de un poco de partido, sino de la administración pública. O sea, la alcaldía, que es la que tiene que dar dizque, los recursos para la revocatoria del mandato, eso es algo particular también. Tiene una cantidad de contratistas amigos del alcalde, una cantidad de empleados, una cantidad de personas afectos a eso, y contra eso se tienen que enfrentar los ciudadanos para tratar de sacar el 40%. Entonces vemos que es muy difícil, muy complicado que la reglamentación de los mecanismos de participación ciudadana en Colombia, perdón, utilizar una frase también de otra canción de Juan Manuel Serrat que dice que caparon al cochino para que engorde, que es hablando de la utopía, casi que teníamos que esta caja de herramientas que diseñó la Constitución, el constituyente del 91 a través de su reglamentación lo fueron, perdónenme, castrando. O sea, hoy es muy complicado utilizar esta caja de herramientas. La invitación a la generación que sigue, ustedes que se están formando hoy y que van a reemplazar y que se van a ir a los cargos de elección popular, es que hagan una reglamentación donde eliminen tantas tramas para votar estos mecanismos o para aprobarlos. En Colombia, en un plebiscito, la gente no alcanzó a votar, no ganó el plebiscito por la paz. Nos sacaron a votar por la corrupción y tampoco ganó la corrupción ganó, sí, según los datos de la votación. Entonces podíamos estar mirando que no es que a los colombianos les guste la guerra, no es que a los colombianos les guste la corrupción, sino que los mecanismos de participación están mal diseñados y están diseñados para que no funcionen. Entonces la invitación es a que ustedes, como las futuras generaciones, retomen estos conceptos y se apropien de los mecanismos de participación ciudadana, porque en el futuro van a tener que también empezar a entender que el mecanismo de participación, de democracia participativa, también es un mecanismo anacrónico que está quedado en el tiempo y que deben pasar a un modelo mucho más moderno que se los voy a contar en la próxima clase, cuando hablemos de los otros 5 mecanismos de participación ciudadana y hagamos las conclusiones de nuestro tema. Por hoy no es más, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Los hitos fundamentales del plebiscito de 1957, primero fue el paso de un gobierno militar a un gobierno civil. El segundo hito es la terminación del conflicto armado que estaba en ese momento denominándose la violencia política entre los partidos liberal y conservador del momento. Desde las primeras horas del lunes 1 de diciembre, una inmensa multitud de sufragantes colma los sitios destinados en Bogotá para depositar los votos de refrendación al acuerdo de los partidos. Utilizando toda clase de transportes, la ciudadanía concurre a la votación, dando una patriótica demostración de cumplimiento de los deberes cívicos. Largas colas esperan frente a las urnas el turno para depositar los votos. Y el tercero y más importante, en mi criterio, es el voto femenino. Por primera vez se le dio el voto a la mujer, es decir, se reconoció a la mujer en igualdad de derechos políticos con los hombres. Las mujeres que por primera vez ejercitan el derecho al sufragio acuden en cantidad que en algunos sitios...